3482 Río de la Oscuridad Eterna, 4, pasaron otros 2 meses. No había necesidad de que Anfei atacara a los temibles no muertos, porque la fuente de los muertos no tenía importancia para él. Tras un año de adentrarse en el Río de la Oscuridad Eterna, Anfei vio todo tipo de criaturas oscuras. La mayoría eran diferentes, pero algunas eran muy similares. Por ejemplo, un monstruo humanoide reptante sin rostro bañado en llamas negras. Anfei lo llamó el esclavo de la llama. Por ejemplo, una especie de máscara negra que aparecía de repente, la que intentaba cubrir el rostro de Anfei. Claro que nunca lo conseguían. Anfei la llamaba la máscara oscura. Por ejemplo, los soldados esqueleto eran relativamente comunes. Por ejemplo, un cuerpo extraño con extremidades mixtas. Anfei lo llamó monstruo de extremidades. Después de tanto tiempo, Anfei descubrió una de sus características especiales. La mayoría de estas criaturas dominaban la ley del miedo. No era que debieran haberla dominado desde el principio, sino que el río de la oscuridad eterna les había otorgado esta ley. Anfei supuso que podrían ser criaturas que murieron bajo la ley del miedo. Parte de sus almas podría estar sumergida en el río de la oscuridad eterna, y luego estas almas se entrelazaron, dando origen a estos monstruos inertes, pero capaces de sobrevivir. Por lo tanto, el río de la oscuridad eterna podría llamarse el río del miedo. Gracias a su frecuente interacción con estas extrañas criaturas, Anfei dominaba a la perfección la ley del miedo. 2 años después de entrar al río de la oscuridad eterna. En este día, Anfei activó su gran Dao original como de costumbre y viajó con la fuerza de un dios. De repente, chocó contra un objeto enorme que parecía una montaña. Y lo más importante, no fue destrozado por su poder. Cuando Anfei observó a su alrededor con su percepción, exclamó de inmediato al ver una enorme cabeza de pez. Era un gran pez negro con una boca llena de dientes afilados y dos ojos como dos estrellas. Con su rango de percepción, solo pudo ver la mitad de la enorme cabeza. El pez grande parecía un poco desconcertado. No hizo nada, pero de repente fue golpeado. Al ver a Anfei, pareció interesarle. De inmediato, abrió la boca y le rugió. En un instante, infinitas leyes aterradoras lo arrollaron. En cuanto a Anfei, se protegió con la luz de purificación y no fue perturbado por este poder. Auge. Anfei respondió con un puñetazo, abriendo un agujero en la cabeza del pez grande. Al instante siguiente, vio a un pez pequeño y denso soplando burbujas en la cabeza del pez, reparando el agujero en un abrir y cerrar de ojos. Nivel de Dios que calma el mar. Anfei estaba atónito. Era la primera vez en un año que se topaba con un no muerto del miedo de nivel Dios apaciguador del mar en el río de la oscuridad eterna. Sin embargo, este gran pez parecía estar compuesto por innumerables peces pequeños. Anfei se dio cuenta inmediatamente de que se trataba de otro cuerpo combinado de no muertos. Rugido. Al ver que esta persona realmente lo lastimó, el pez gigante rugió de inmediato. Anfei sintió que su cuero cabelludo se entumecía un poco, como si algún poder intentara sacudir su alma e invadir su cuerpo. En el siguiente momento, Anfei vio aparecer junto a él el ojo del Dao Dharma celestial, el río caótico abisal fluyendo e incluso una criatura siniestra de nivel asesino de dioses. Espejismo. Anfei dictó sentencia de inmediato. Estaba bien que aparecieran el ojo del Dao Dharma celestial y el río caótico del inframundo, pero ¿qué pasaba con las criaturas siniestras? ¿Acaso habían abierto un canal en el río de la oscuridad eterna? ¿Acaso no era eso una señal de destrucción? Había tantas criaturas no muertas allí, y la ley del miedo estaba por todas partes. Debía haber algo malo con las criaturas siniestras para venir a luchar. Por lo tanto, Anfei concluyó que se trataba de una ilusión. Fuego trueno. Con un silbido, 1000 kilómetros a la redonda de Anfei se llenaron instantáneamente de truenos y fuego. El rayo tenía la capacidad de purificar el mal. Era imposible que una simple ilusión resistiera el poder del rayo y el fuego de nivel Dios que extingue el mar. En medio del rayo y el fuego, el ojo celestial del Dao Dharma, el río infernal y la siniestra criatura fueron derrotados y purificados instantáneamente antes de que pudieran atacar. Una gran cantidad de agujeros fueron quemados en la cabeza del pez grande por los rayos y el fuego, e innumerables peces pequeños fueron aniquilados en su interior. Rugido. El pez grande abrió la boca, y millones de peces pequeños formaron una marea y salieron disparados. Aunque los rayos y el fuego eran feroces, solo pudieron quemar la capa más externa. Puño de destrucción mundial. La técnica del puño estelar era dominante y arrogante. Cuando la marea estaba a punto de sumergir a Anfei, el puño se estrelló, dejando un vacío.
Pero al instante siguiente, An Fei vio que la boca del pez gigante cubría su percepción. Intentaba comérselo. Espada 5, destrozadora. Técnica arcana del tiempo. Silbido, silbido. 2 golpes consecutivos de alto nivel abrieron la cabeza del pez, y las marcas se extendieron más allá de su percepción. Al mismo tiempo, miles de rayos estallaron alrededor de An Fei, purificando frenéticamente al extraño pez. Esta vez, el pez gordo finalmente murió. An Fei no pudo evitar suspirar aliviado. Por suerte, su poder de combate máximo había aumentado a 8 millones, lo que lo convertía en el estándar de los dioses del mar apaciguador comunes. De lo contrario, no habría sido tan fácil derrotarlo. Al percibir la anormalidad de la herencia espiritual de la oscuridad eterna, la fuente de la muerte penetró en el cuerpo de An Fei. Aunque debería ser mucha, no logró aumentar su fuerza. Parece que debo reservar algo de poder de combate para el resto del camino. De lo contrario, será difícil volver a encontrarme con este monstruo. An Fei se recuperó un poco y continuó su camino. 3 años. 5 años. Sin la ubicación precisa de Shimen Linglan, An Fei solo podía buscar lentamente. En el 7º año, An Fei ya estaba entumecido. Cada día, salvo por las prisas, libraba batallas triviales. Por supuesto, también tuvo que soportar el bautismo y la corrosión del río de la oscuridad eterna, comparable al fuego del infierno. 7 años después, An Fei todavía se apresuró a ir al área desconocida del río de la oscuridad eterna. Auge. Esta era la enésima vez que An Fei chocaba con algo. Instintivamente se preparó para entrar en combate. Sin embargo, al observar más de cerca, se sorprendió al descubrir que se trataba de una barrera de jaula hecha completamente de la ley del tiempo. Zumbido. An Fei se sintió renovado y feliz. ¿Por fin la había encontrado? An Fei observó a su alrededor con su percepción. Esta jaula del tiempo era muy fuerte, pero no bloqueaba la corriente del río de la oscuridad eterna. Esto significaba que el propósito de esta barrera era simplemente deshacerse de algunos no muertos temerosos. Con su ley del tiempo, no le sería difícil entrar. Justo cuando An Fei estaba tratando de mezclarse con la jaula de bolas de luz, de repente, frente a él, el tiempo se entrelazó y se convirtió en un hombre con un traje de batalla verde. Maestro emperador humano, finalmente estás aquí. ¿Quién es? An Fei frunció el ceño ligeramente. Yuan Kong, el tercer maestro del Templo del Tiempo, ha estado esperando durante mucho tiempo. 3483 Prueba del Templo del Tiempo, ¿1 quieres detenerme? An Fei se sorprendió un poco. Shimen Linglan solo tenía la fuerza de un gran monarca de alto nivel, ¿verdad? Incluso siendo la maestra del 7º templo, el Templo del Tiempo no debería seguir ofendiéndolo por ser un gran monarca. Después de todo, lo siniestro había regresado. ¿No era lo más importante ahora lidiar con lo siniestro? Yuan Kong dijo con indiferencia. No pretendo detener al maestro emperador humano, pero Shimen Linglan no es tan fácil de salvar. Siendo honesto, aunque te deje entrar ahora, no podrás salvarla. An Fei se burló. ¿En serio? Ya que sabes que no puedo salvarla, ¿por qué estás aquí parado? Yuan Kong sonrió. Te ayudaré. ¿Ayúdame? An Fei sintió que había oído algo raro, pero entonces preguntó. ¿Ah? ¿Cómo puedes ayudarme? Yuan Kong dijo tranquilamente. Maestro emperador humano, debería saber cuál es el poder más fuerte del Templo del Tiempo, ¿verdad? 6 técnicas del tiempo divino. Las 6 técnicas divinas del tiempo eran demasiado famosas. Hasta ahora, An Fei solo había visto 2. La primera era la técnica de resurrección del tiempo, que podría considerarse extremadamente poderosa. Siempre que consiguiera los cadáveres antiguos correspondientes y otros recursos, podría resucitar temporalmente a antiguos poderosos. Y a lo largo de la historia, existían innumerables criaturas poderosas, tan numerosas como carpas cruzando el río. Esta técnica divina por sí sola podría ayudar al Templo del Tiempo a establecer un estatus extraordinario en este mar de estrellas. La otra 6 técnicas divinas del tiempo era, naturalmente, la aceleración del tiempo, similar a la cadena temporal de la olla de purificación demoníaca. An Fei nunca había presenciado personalmente esta técnica divina, pero en la competencia de 100.000 años en el reino divino del Mar del Este, la perla de cultivo del espacio-tiempo obtenida como recompensa se refinó con esta técnica. Parecía que la técnica de aceleración temporal del Templo del Tiempo debía ser una técnica divina auxiliar, pero podía separar el tiempo. Era muy diferente de la cadena temporal de la olla de purificación demoníaca. Después de todo, la perla de cultivo del espacio-tiempo podía ser usada por cualquiera, y la cadena temporal solo podía usarse en su estrella del origen.
En cuanto a las otras 4 de las 6 técnicas divinas del tiempo, Anfei realmente no lo sabía. Anfei no pudo evitar burlarse. ¿Vas a enseñarme? El maestro emperador humano es realmente inteligente. Esto era algo que Anfei jamás esperó. ¿Acaso la gente del Templo del Tiempo se ha vuelto loca? Ni siquiera era miembro del Templo del Tiempo, y querían enseñarle las 6 técnicas divinas del tiempo. Yuan Con dijo. En el pasado, el Templo del Tiempo te invitó muchas veces. De hecho, deberías haber aceptado. Con tu omnipotente poder de combate, si llevas el gran Dao del tiempo hasta el extremo, serás una existencia aterradora. Anfei dijo con indiferencia. Si el Templo del Tiempo hubiera tenido una distribución así en aquel entonces, quizá me habría unido. Sin embargo, nada es gratis. ¿Por qué me enseñaste las 6 técnicas divinas del tiempo? Regresa a los tiempos antiguos y regresa a la era caótica para encontrar una manera de derrotar a lo siniestro. Anfei entrecerró los ojos levemente. Ah. Esta vez, Anfei se sorprendió un poco. Dijo, ¿regresar a la era caótica? ¿Me tienes en tan alta estima? Que yo sepa, nadie puede regresar a la era caótica, ¿verdad? Y si alguien pudiera, ¿no debería ser el maestro del tiempo? ¿Por qué me buscas? Yuan Con negó levemente con la cabeza. Aunque mi maestro es fuerte, ir contra la corriente no solo depende de la fuerza. Ir contra el flujo del tiempo requiere una vida eterna y un poder espiritual infinito. Pero esta es solo la condición básica. Para entrar en esa era, se necesita la aprobación de esa era. Mi maestro puede tocar el tiempo de esa era, pero no puede entrar en ella. Hasta ahora, nuestro templo del tiempo solo ha encontrado a una persona con este poder de cruzar eras. Anfei entrecerró los ojos. Yo. No, soy Shimen Linglan. ¿Linglan? Anfei se quedó atónito. ¿Cómo pudo Shimen Linglan hacer algo que ni siquiera el maestro del tiempo podía hacer? Yuan Con dijo. Shimen Linglan pudo entrar al templo del tiempo no porque comprendió el gran Dao del tiempo, sino porque comprendió un poder indestructible. ¿Esperanza? Así es. Yuan Con también suspiró. Esta es una técnica que nunca ha aparecido en el mar de estrellas. Es su Dao único. Este Dao no es más débil que el tiempo, el vacío, la muerte, la vida, el miedo y todos los demás grandes Daos poderosos. Hasta donde sabemos, ninguno de los innumerables Daos del mundo puede suprimir su Dao de la esperanza. Por lo tanto, tiene el potencial de dominar. Sin embargo, no queda mucho tiempo en el mar de estrellas. Apareció demasiado tarde. No tenemos tiempo para esperar a que crezca. Además. ¿Y qué? Yuan Con miró a Anfei profundamente. Además, descubrimos que este Dao tiene un gran inconveniente. Este Dao puede ser destruido. Este Dao nació gracias a ti, así que también puede ser destruido por ti. Esto se debe a que si mueres, su esperanza se desvanecerá, por lo que este Dao debe ser destruido. Es por eso que no ha podido abrirse paso hasta convertirse en una diosa, pero aún puede ser clasificada como la maestra del séptimo templo. El rostro de Anfei se ensombreció levemente. Mientras esté aquí, este Dao no será destruido. Además, que Linglan tenga el poder de entrar en esa era no significa que yo pueda hacerlo, ¿verdad? Yuan Con dijo. Tienes la posibilidad de entrar en esa era. Ante todo, de lo que estoy seguro es que tienes la capacidad de tocar esa era solo con la ley de la vida. Si quieres entrar en ella, necesitas la aprobación de esa era. Y tu identidad como emperador humano podría engañar al Dao celestial. Anfei frunció el ceño. Las palabras de Yuan Con eran demasiado misteriosas e increíbles. 3484 Prueba del Templo del Tiempo, 2 Entonces, ¿este es el propósito de que me enseñes las 6 técnicas divinas del tiempo? Yuan Con sonrió y dijo. Te has convertido en discípulo del Templo del Vacío y has comprendido el Dao de la muerte del Templo Inmortal. ¿No deseas obtener las 6 técnicas divinas del Templo del Tiempo? En esta era, se necesita un maestro verdaderamente fuerte. Los mortales son mediocres, y hay innumerables ejemplos de antiguos talentos celestiales que ahora están en la ruina. El único propósito del Templo del Vacío es formar verdaderos maestros fuertes, así que si a todos en el Templo del Vacío se les da suficiente tiempo, pueden convertirse en potencias de primer nivel capaces de suprimir una era. Son muy fuertes, pero no lo suficiente. Lo que el Templo del Vacío busca es una existencia capaz de romper el tabú, y nuestro Templo del Tiempo está dispuesto a ayudar, pero no todos pueden comprender las 6 técnicas divinas del tiempo. Si quieres comprender esta técnica, depende de tu propia suerte. Anfei esbozó una leve sonrisa. De acuerdo.
Alguien me dio las 6 técnicas divinas del tiempo gratis. ¿Cómo no voy a atreverme a aceptarlas? Yuan Kong levantó lentamente la cabeza y dijo con orgullo. Derrótame. ¿Derrotarte? An Fei miró a Yuan Kong. Solo eres un gran monarca de alto nivel. Me temo que ni siquiera puedes aguantar un golpe mío. Yuan Kong alzó levemente la voz. An Fei, el gran monarca del templo del tiempo, el nivel máximo, no es tan débil como crees. Con el tiempo, no es imposible que los grandes monarcas supriman el mar. Ven a luchar contra mí. Después de todo, todos los maestros fuertes de los 3 templos eran orgullosos y distantes. Detrás de Yuan Kong, una marea temporal fluía sin cesar, y una antigua pitón divina apareció tras él. Esta no era la técnica de resurrección temporal, sino el espíritu compañero de Yuan Kong. La pitón divina primordial tenía un solo cuerno, expulsaba luz verde por la boca y acumulaba relámpagos púrpuras en él. Era magnífica. Yuan Kong agitó la mano, y una marea temporal se transformó en una marea de espadas temporales y se abalanzó sobre ella. Muy fuerte. Puedes luchar contra un dios. Sin embargo, si no usas la técnica de resurrección temporal, me temo que no serás rival para mí con semejante ataque. An Fei ni siquiera había activado su gran Dao original. El enemigo tenía una oleada de espadas, pero yo podía cortar oleadas con un solo movimiento. Silbido. Desenvainó su espada ancha y atacó, y el poder del tiempo se apoderó de ella. Quizás la ley del tiempo que An Fei dominaba no era tan buena como la de Yuan Kong, pero estaba muy familiarizado con romper todas las leyes con fuerza. Soplo. Sonido metálico. Con un solo corte, atravesó la marea frente a él y una ola impetuosa lo arrasó. Con la mejora del poder original, ¿cómo podría la fuerza ordinaria resistirla? Con un solo corte, la marea se dividió y el cuerpo de Yuan Kong explotó. La luz del cuchillo no se detuvo, y cuando el cuchillo atacó la barrera del tiempo, se escuchó un estruendo. En la barrera del tiempo, Ximen Linglan llevaba un traje de batalla roto. Debido a la corrosión de la marea oscura eterna, su traje de batalla llevaba mucho tiempo descompuesto. No solo el traje de batalla, sino incluso la mayor parte de su cuerpo. Sus extremidades estaban encadenadas por las cadenas del tiempo, y ella se apoyaba contra una lápida de hueso blanco, sin apenas tener un lugar donde apoyarse. En ese momento, frente a Ximen Linglan estaba una hermosa mujer. La hermosa mujer dijo: Linglan, el maestro del vacío te dio un vacío. ¿Por qué no lo usas? Si lo usas, no tendrás que sufrir tanto. Sonido metálico. Sonido metálico. El brazo de Ximen Linglan se movió levemente y los huesos Dao blancos en su muñeca chocaron con las cadenas. Maestro, ¿estás aquí? Este es el castigo que merezco. Aunque es un castigo, también es cultivación. Dentro de 100.000 años, cuando salga de mi reclusión, será el día en que me convierta en un dios. La hermosa mujer exhaló un largo suspiro. Aunque se convierta en dios, ¿qué importa? ¿Podrás olvidarlo después de convertirte en dios? Ximen Linglan giró levemente la cabeza y solo quedaron sus huesos y carne podrida en su mejilla. Un atisbo de lástima apareció en los ojos de la hermosa mujer. Linglan, sé que sigues enfadada con él, pero ¿es necesario torturarte así? Debes saber que la última vez que lo viste, aún no había probado el Dao. Aunque es un genio y ya ha alcanzado el nivel inmortal, ¿cuánto tardará en apilar leyes? Ni siquiera sabe que estás sufriendo esta tortura. ¿Por qué? Maestro Tos. Ximen Linglan quería levantar la cabeza, pero con los 6 punzones devoradores de almas en su cuerpo, cada vez que se movía, era como si todo su cuerpo y alma se desgarraran. Maestro, no lo estoy esperando. Hijo, ¿sabes que su esposa ha resucitado? El cuerpo de Ximen Linglan tembló levemente. De acuerdo. La bella mujer continuó. Dio a luz a una hija llamada An Changli. Es extremadamente talentosa y se podría decir que es una genio excepcional. De acuerdo. La hermosa mujer se sentó junto a Ximen Linglan y dijo sin prisa: está aquí. De acuerdo. ¿Eh? Ximen Linglan levantó la cabeza de repente. Aunque su cuerpo y alma sufrían un dolor inhumano, alzó la vista y miró a la hermosa mujer conmocionada. Sonido metálico. En ese momento, un fuerte estallido estalló en esta barrera de tiempo, y el sonido de la vibración se extendió a la barrera. La hermosa mujer extendió su mano y apareció la escena fuera de la barrera. Cuando Ximen Linglan vio esa figura, sintió que su alma se estremecía. Entonces, ignorando el dolor en su cuerpo, gritó en voz baja: Maestro, suéltelo. Suéltelo rápido. Ximen Linglan entró en pánico. Incluso quiso arrastrar la cadena del tiempo, pero el punzón devorador de almas contuvo todas sus fuerzas y no pudo moverla por completo.
La hermosa mujer dijo con indiferencia. Linglan, tu criterio sobre las personas no es malo. Este tipo está creciendo muy rápido, increíblemente rápido. Mira, Yuan Kong luchó con todas sus fuerzas, pero al final, no pudo resistir ni un solo golpe de este tipo. Maestro, por el bien de que seamos maestro y discípulo, déjalo ir. 3485 Prueba del Templo del Tiempo, 3, aunque la mitad de la cara de Shimen Linglan estaba podrida, aún se podía ver la ansiedad y el miedo en su rostro. La hermosa mujer se giró y miró a Shimen Linglan. La barrera contiene la técnica de asesinato del tiempo creada por nuestro Señor, pero aún así quieres dejarlo ir, sin importarle sacrificar nuestra relación como maestro y discípulo, ¿verdad? Shimen Linglan rugió. Después de todo, es del Templo del Vacío. Si lo atacas, el Templo del Vacío no lo dejará escapar. Maestro. Ay. La hermosa mujer suspiró levemente. Mira, mientras lo veas, no podrás tranquilizarte. Mira hacia abajo. Fuera de la barrera. An Fei frunció el ceño. Si se tratara de un gran monarca común y corriente, creería que la otra parte no tendría oportunidad de contraatacar. Sin embargo, esta persona era el maestro del tercer templo del tiempo. Si el templo del tiempo calculaba la fuerza según su rango, definitivamente no debería ser tan débil como para no resistir ni un solo ataque. Efectivamente, en el momento siguiente, el tiempo se entrelazó y un trozo de tiempo formó el cuerpo de Yuan Kong. Como esperaba. Al ver a Yuan Kong reaparecer, An Fei sintió que era normal. Sin embargo, presentía que algo andaba mal. El poder que el otro acababa de desplegar era definitivamente el cuerpo original de Yuan Kong. Y con la fuerza de un gran monarca de nivel máximo, le fue imposible resistir el corte que lanzó. Entonces, ¿cómo revivió? El corazón de An Fei dio un vuelco. Esta es una de las 6 técnicas divinas del tiempo. Yuan Kong sonrió. Así es. Este es el tiempo indestructible de las 6 técnicas divinas del tiempo. Una ola temporal apareció de nuevo detrás de Yuan Kong, pero esta vez era diferente. En ese momento, Yuan Kong sabía que no era rival para An Fei, pero aún así luchó deliberadamente contra él para demostrar su técnica de indestructibilidad temporal. Ahora, alrededor de An Fei, las leyes del tiempo se entrelazaban en todas direcciones. Un Yuan Kong tras otro y una ola de tiempo tras otra rodeaban a An Fei. Silbido, silbido, silbido. Seguía siendo la marea de espadas del tiempo. Esta vez, casi 1000 Yuan Kong atacaron al mismo tiempo. Esta técnica era casi una versión supermejorada de la técnica arcana del tiempo. Podía lanzar 1000 ataques en un instante. Si estuvieran en el mismo reino, ¿quién podría resistirse? Incluso si An Fei pudiera matar a Yuan Kong con un solo corte sin activar su gran Dao original, podría matar a 1000 Yuan Kongs. Cuando las 1000 mareas de espadas del tiempo se precipitaron hacia An Fei, en la barrera, Shimen Linglan miró a la hermosa mujer con desesperación y dijo ansiosamente: Maestro. Esto se debía a que Shimen Linglan conocía el poder de esta técnica. Se trataba de una técnica de asesinato de dioses que traspasaba los reinos. Solo había sido reprimida por menos de 1000 años. Aunque An Fei era talentoso y ya había alcanzado el reino del gran monarca, ¿cómo podría bloquear semejante ataque? La hermosa mujer no respondió a Shimen Linglan, y justo cuando Shimen Linglan sintió que era imposible para An Fei resistir este golpe, la fuerza de An Fei se disparó y la espada del cielo sangriento apareció frente a él. Asesinato inmortal. El cuchillo asesino inmortal extrajo instantáneamente el poder del Dao celestial aquí y cortó a una velocidad tan rápida que incluso los grandes monarcas no pudieron verlo con claridad. Bang. 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 De un solo tajo, cortó las 1000 mareas de espadas. Los 1000 Yuan Kongs fueron destrozados al mismo tiempo. En ese momento, Shimen Linglan ya luchaba por ponerse de pie como si hubiera tomado una decisión importante. De repente, se quedó paralizada. Casi no podía creer lo que veía. La técnica de división del tiempo falló. La hermosa mujer dijo con indiferencia: Siéntate. No es que la técnica de división del tiempo haya fallado, sino que la fuerza de Yuan Kong es limitada. Con su fuerza, puede matar dioses, pero no podrá con un experto del nivel de asesinato de dioses. Y si se enfrenta a un dios del mar, claro que perderá. ¿Dios que calma el mar? A Shimen Linglan le dio un vuelco el corazón. Maestro, ¿qué sucede? La hermosa mujer dijo tranquilamente. Aunque no sé cómo lo hizo An Fei, sí que puede desatar el poder de combate de un dios del mar en poco tiempo. O, quizás este tiempo no sea corto, pero para nosotros, no importa cuánto tarde, es corto. ¿Cómo hizo él? La hermosa mujer sonrió. ¿Quieres saberlo?
Pues espera a que te lo diga él mismo. A Shimen Linglan se le encogió el corazón. ¿Cómo pudo encontrarse con él en ese estado? Cuando irrumpió resueltamente en el río del tiempo, no entró en pánico. Preferiría ser reprimida en el río de la oscuridad eterna que entrar en pánico. Pero en ese momento, finalmente entró en pánico. Fuera de la barrera, el cuerpo de Yuan Kong reapareció. An Fei dijo: todos ustedes son sus cuerpos originales. Con razón el templo del tiempo puede asumir la responsabilidad de resistir al ejército siniestro. ¿Cómo se llama esta técnica? Yuan Kong sonrió y dijo: técnica de división del tiempo. Separarse de diferentes tiempos y apilar simultáneamente estos tiempos en el tiempo actual. An Fei asintió levemente. Sabía lo aterradora que era esta técnica. Si dominaba semejante poder, probablemente sería invencible en el reino divino del apaciguamiento del mar. Ni siquiera necesitaba ser él. Si el templo del tiempo tenía un dios del mar apaciguador, sospechaba que ni Leien ni el hermano mayor 6 dios podrían resistir un poder tan aterrador. Claro, la premisa era que no tenían ninguna carta de triunfo. An Fei pensó por un momento. Es imposible que desate una fuerza tan poderosa en cualquier momento. Es imposible que no haya límite para activar diferentes momentos al mismo tiempo. Yuan Kong no lo ocultó. Este golpe requiere preparación. En una batalla, con mi fuerza, solo puedo liberar 3 cuerpos, no 1000. Este golpe de ahora me llevará al menos 1000 días prepararlo. 3486 Prueba del templo del tiempo, 4 UF. En ese caso, no está mal. Si esta técnica pudiera ser utilizada a través de la aceleración del tiempo, por ejemplo, en su estrella de origen, solo tomaría un día preparar una trampa y lanzar semejante golpe. Si el maestro del tiempo tomara la iniciativa de utilizar esta técnica, ¿qué tan poderosa sería? Obviamente, esta técnica debería tener otras restricciones. De lo contrario, sería demasiado arriesgada. Yuan Kong negó levemente con la cabeza. Pero ese golpe de ahora solo fue una parte del poder de la técnica de división del tiempo. An Fei dijo: parece que dominas bien las 6 técnicas divinas del tiempo. También quiero ver cuáles son las otras 2 técnicas divinas. No hay prisa. Tienes tiempo de sobra para sentirlo. No hay prisa. Vamos. A ver, ¿qué más tienes? An Fei no tenía prisa por aprender, ni Yuan Kong por enseñarle. El enfrentamiento actual era solo un juego previo. Un enorme cráneo humanoide apareció frente a Yuan Kong. ¿Técnica de resurrección en el tiempo? An Fei estaba un poco desconcertado. Yuan Kong debería saber que ya dominaba la técnica de resurrección temporal, ¿verdad? Era inútil usarla para enfrentarse a él. A menos que Yuan Kong pudiera revivir criaturas de nivel dominador. De lo contrario, incluso si Yuan Kong realmente resucitara a una criatura de nivel dios del apaciguamiento del mar, es posible que no pudiera vencerlo, pero definitivamente podría resistir hasta que Yuan Kong no pudiera mantener la técnica de resurrección del tiempo. Pero en el momento siguiente, An Fei sintió que la ley del tiempo se ondulaba, y una enorme jaula de bolas entrelazada con el tiempo bloqueó el alcance de su percepción. An Fei contraatacó. Estaba desconcertado. Con la fuerza de Yuan Kong, era imposible atraparlo en esta jaula temporal. Pero aún así la preparó, lo que significaba que algo andaba mal con ella. Sin embargo, después de que An Fei volvió a atacar, la jaula se volvió voluntariamente incorpórea y desapareció sin dejar rastro, y este lugar se llenó de una rica ley del tiempo. Rugido. En ese momento, Yuan Kong ya había resucitado el cráneo humanoide. Un antiguo simio demonio apareció bajo el entrelazamiento de la ley del tiempo. No hacía falta sentirlo. Solo por la presión supresora que emanaba del otro lado, An Fei supo que este simio demonio debía estar al nivel del dios apaciguador del mar. ¿Cuántos segundos puedes aguantar ante esta criatura resucitada de nivel dios del apaciguamiento del mar? An Fei tenía cierta experiencia lidiando con simios gigantes. Claro, solo necesitaba romper todas las leyes con fuerza. Estallido. Los puños y las varas chocaron, y el poder sacudió el cielo y la tierra. Después de todo, era un poder del nivel del dios apaciguador del mar. El poder que se disipó no era algo que Yuan Kong pudiera resistir, así que se retiró directamente. En cuanto a An Fei, la vara lo envió volando. Pero este lugar tenía un tamaño limitado, y la jaula entera medía solo 1000 kilómetros de largo. Para los 2 dioses del mar apaciguador, este espacio era demasiado estrecho. Por lo tanto, An Fei fue aplastado contra una barrera invisible por la vara. An Fei se dio cuenta de que este simio demonio era mucho más fuerte que él. En ese espacio tan estrecho, apenas tenía posibilidades de escapar.
Cuando el simio demonio intentó golpear a Anfei con el bastón del tiempo, con un golpe, Anfei lo esquivó con la extraordinaria velocidad del destello de los 1000 truenos. ¡Pam! 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 ¡Bum, bum, bum! Tras solo 10 segundos, Anfei calculó que la fuerza del oponente era al menos un 50% superior a la suya. Aunque dominaba el destello de los 1000 truenos, el espacio era estrecho, así que recibió cientos de golpes de este antiguo simio demonio. Tras más de 20 segundos, el simio demonio antiguo desapareció. Este debe ser el límite de Yuan Kong. Justo cuando Anfei estaba a punto de investigar por qué este espacio podía resistir el poder del dios del mar, vio a Yuan Kong aparecer de la nada. No hay prisa. Tienes tiempo de sobra para sentirlo. Yuan Kong dijo esto sin ningún motivo. En el momento siguiente, un enorme cráneo humanoide apareció frente a Yuan Kong. Anfei de repente se dio cuenta de algo. Para confirmar su suposición, Anfei luchó la misma batalla nuevamente, que terminó en más de 20 segundos. Al instante siguiente, Yuan Kong apareció de la nada y repitió. No te apresures. Tienes tiempo de sobra para sentirlo. En el momento siguiente, otro enorme cráneo humanoide apareció frente a Yuan Kong. El tiempo se repite. ¿No fue esta la técnica del ciclo del tiempo que él creó? Anfei hizo un trato con Moki, discípulo de Shimen Linglan. Moki le enseñó la técnica de la resurrección temporal, y él le entregó la técnica del ciclo del tiempo. Sin embargo, su ciclo temporal tenía forma de círculo, formando un bucle temporal, de modo que la cabeza y la cola estaban conectadas. Si esta era una de las 6 técnicas divinas del tiempo, ¿cómo pudo Moki no conocerla en el pasado? ¿Cuál es la diferencia? Por lo tanto, la respuesta fue la jaula del tiempo que apareció al principio. Aunque la jaula había desaparecido, la barrera temporal invisible seguía allí. Esta barrera temporal podía bloquear su batalla contra el antiguo simio demonio, lo que significaba que Yuan Kong no la había creado. La persona que instaló la jaula debe tener al menos el nivel de dios matador, o incluso el nivel de dios apaciguador del mar. En otras palabras, además de Yuan Kong, había alguien más aquí. Esa persona era poderosa y ayudó a Yuan Kong a preparar esta trampa asesina. Si este era el ciclo temporal que él creó, no parecía difícil descifrarlo. Dado que el ciclo temporal era un ciclo, debía haber una dirección cíclica. Si invertía esta dirección, podría romper esta técnica. Después de todo, este lugar tenía un tamaño limitado, así que no fue difícil encontrar la ley de la circulación. Sin embargo, cuando Anfei sintió el flujo de la ley del tiempo, descubrió que quien había tendido esta trampa no usaba una línea de tiempo como ciclo, sino una sección del río del tiempo. Esta era una versión reforzada del ciclo de tiempo que él creó. Sin embargo, con su fuerza actual como dios del mar apaciguador, no le fue difícil romperlo. Cuando Anfei controló por la fuerza la inversión del río del tiempo, el antiguo simio demonio desapareció con un estallido. Yuan Kong reapareció después de este ciclo temporal. Esta vez, era claramente su verdadero cuerpo. Anfei preguntó. ¿La técnica que cree? Yuan Kong negó con la cabeza. El templo del tiempo existe desde hace mucho tiempo. Todos hemos creado las técnicas que tú puedes crear. Esta es solo una especie de técnica de manipulación del tiempo. La técnica de manipulación del tiempo del templo del tiempo contiene el ciclo del tiempo. Aunque esta técnica no es débil, no es comparable a las 6 técnicas divinas. Usé esta técnica contigo porque quería que te dieras cuenta del poder de la técnica que comprendiste. Después de todo, tienes mucho talento, pero parece que no te importa. Si no hubieras tenido la fuerza del dios del mar apaciguador, me temo que ni siquiera habrías podido romper la técnica que creaste. Anfei frunció el ceño. Lo que dijo Yuan Kong tenía sentido. De hecho, lo había roto con su fuerza. Pero si aún estaba en el reino del gran monarca, probablemente sería difícil. Anfei preguntó. Entonces, ¿me estás mostrando el poder del templo del tiempo? Yuan Kong rió entre dientes. Quiero decirte que no subestimes las técnicas divinas de nuestro templo del tiempo solo porque puedas desatar la fuerza de un dios del mar. Si ni siquiera puedes superarme, no solo no podrás salvar a Shimen Linglan, sino que incluso le impedirás convertirse en una cultivadora sin igual. No soy alarmista. Anfei asintió levemente. Por favor. Yuan Kong también dijo solemnemente. Lo que voy a mostrar a continuación son las 6 técnicas divinas del tiempo, tiempo infinito. 3487 Intención asesina de un dominador. 1. Cuando Yuan Kong atacó, Anfei no lo hizo. Al menos, antes de terminar de leer las 6 técnicas divinas del tiempo, no tomaría la iniciativa de tratar con Yuan Kong.
Cuando el espacio circundante era ilusorio, An Fei sintió claramente que la línea de tiempo se había desplazado y ya no estaba en el tiempo normal. Incluso la barrera del tiempo frente a An Fei había desaparecido, incluido Yuan Kong. ¿Apuro del tiempo? Era cierto que este seguía siendo el río de la oscuridad eterna, pero él era el único que quedaba. No sabía qué significaba el supuesto apuro del tiempo. Pero An Fei sabía que como no estaba en la línea de tiempo normal, tenía que cruzar la línea de tiempo actual o no podría regresar. La línea temporal no era más que un antes y un después. Con la línea temporal normal como base, era imposible para Yuan Kong pasar por la línea temporal futura, por lo que solo podía ser la línea temporal anterior. Por lo tanto, solo necesitaba seguir la dirección del río del tiempo y romper la línea de tiempo. Sin embargo, An Fei siguió cruzando una línea de tiempo tras otra y no se detuvo hasta que no pudo abrir una nueva línea de tiempo. Pero en ese momento, An Fei ya sabía que algo andaba mal. Lógicamente, había regresado al tiempo normal, pero la barrera temporal había desaparecido, y Yuan Kong no estaba allí. Swish. 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 En el siguiente momento, An Fei vio una gran cantidad de soldados esqueléticos corriendo hacia él desde fuera de su percepción. ¿Eh? Las ondas de radio alrededor de An Fei se estremecieron, y todos los soldados esqueléticos quedaron destrozados. Sin embargo, tras solo unos segundos, decenas de miles o incluso 100.000 soldados esqueléticos se abalanzaron sobre ellos. ¿De dónde salieron tantos? An Fei había caminado por el río de la oscuridad eterna durante 7 años, por lo que tenía cierta comprensión de él. Incluso si se topaba con los no muertos del miedo, solo los encontraba de vez en cuando. ¿Cómo era posible que hubiera tantos? Después de 100 segundos, An Fei descubrió que, además de los soldados esqueléticos, solo había algunas extremidades, máscaras oscuras, etc., y no mostraban signos de detenerse. En ese caso, no necesitaba mantener el poder de combate del nivel del dios apaciguador del mar. Mientras mantuviera un poder de combate normal, aún podría aplastarlos. Al menos, aún no había encontrado la manera de resolver este dilema temporal. Solo podía luchar mientras buscaba la manera de resolverlo. Dado que es una técnica divina del tiempo, debe haber restos de la ley del tiempo, ¿verdad? De ser así, no habría necesidad de que los poderosos maestros de las innumerables razas custodiaran el siniestro campo de batalla. Un solo maestro del templo del tiempo sería suficiente. An Fei volvió a abrir la línea temporal y la recorrió. Sin embargo, por mucho que lo hiciera, siempre había una gran cantidad de no muertos del miedo atacándolo. Imposible. ¿Hay algún problema con tantas líneas de tiempo? Esta vez, An Fei se adentró directamente en el río del tiempo. Al entrar, descubrió que este se había convertido en un vórtice temporal. ¡No! No puede haber ningún problema con el río del tiempo en sí. Si hay un problema, solo puede ser falso. Fusible. An Fei finalmente reaccionó y se fusionó de inmediato con Pequeño Negro y Pequeño Blanco. Los ojos divinos Yin Yang podían ver a través de las ilusiones, y el linaje de Pequeño Negro y Pequeño Blanco era extremadamente alto. Y Yuan Kong era solo un gran monarca. Sin la ayuda de un maestro fuerte, con su fuerza, por muy fuerte que fuera, le sería imposible atraparlo. En la línea de tiempo normal, Shimen Linglan parecía desconcertado. Aunque Yuan Kong es muy fuerte, el poder de su alma no es suficiente. De lo contrario, si el maestro actuara, con las múltiples ilusiones del tiempo, incluso si no pudieran atraparlo hasta la muerte, sería suficiente para atraparlo por mucho tiempo. Pero maestro, usted está aquí, pero no actuó, ¿le está enseñando las 6 técnicas divinas del tiempo? La hermosa mujer dijo con indiferencia. Niña tonta, si no, ¿cómo podría superar la formación de matanza del tiempo de nuestro Señor solo? Claro, que pueda comprenderla o no es otra cuestión. ¿Espejismo? An Fei estaba conmocionado. La compleja línea temporal estaba llena de ilusiones, pero esta no era una ilusión falsa, sino que, basándose en la realidad, atrapó a una gran cantidad de no muertos temerosos en esta ilusión temporal, combinando realidad e ilusión, haciendo imposible distinguir si era real o falsa. De no ser por los poderosos maestros que dominaban el gran Dao del tiempo, quizá no se habrían dado cuenta de que todo esto era falso. Interesante. An Fei pareció darse cuenta de algo. Recorrió las líneas temporales una tras otra hasta completarlas todas, y una sonrisa se dibujó gradualmente en sus labios. Todas eran falsas. Cada línea temporal era una especie de ilusión temporal. Pero en este entorno, 3 cosas eran reales. El tiempo mismo, los no muertos del miedo y el vórtice temporal. De repente, An Fei abandonó la búsqueda en la línea de tiempo.
Parecía haberlo descubierto. An Fei estaba sentado con las piernas cruzadas en el vórtice temporal. En todas las líneas temporales falsas, lo que realmente impulsaba estas ilusiones era este vórtice. Además, solo en el vórtice del tiempo no sería afectado por los temibles no muertos. 3488 Intención asesina de un dominador, 2, en el vórtice del tiempo, 1 año, 2 años, 3 años. Después de solo 3 años, An Fei abrió los ojos de repente y sonrió. Como era de esperar de las 6 técnicas divinas del tiempo. Es realmente exquisito. De repente, An Fei salió del vórtice del tiempo y volvió a entrar en las líneas de tiempo, deteniéndose por un período de tiempo en cada línea de tiempo. An Fei no se detuvo hasta varios días después. Gritó en voz baja. Espada 5, destrozándose. Esta espada, hecha completamente de la ley del tiempo, atravesó todas las líneas temporales consecutivas. En ese instante, la figura de An Fei apareció en cada línea temporal. Todos los An Fei desgarraron el río del tiempo al mismo tiempo y atacaron el vórtice temporal. Auge. En ese momento, todas las líneas de tiempo colapsaron y los terroríficos no muertos que vagaban por ellas desaparecieron. La primera barrera del tiempo finalmente apareció frente a An Fei. Suspiró. An Fei sintió un ligero alivio. Frente a él, la ley del tiempo se entrelazaba, formando a Yuan Kong. La sangre manaba de la comisura de su boca y su respiración era inestable. Era evidente que había resultado gravemente herido. 3 años. Yuan Kong miró fijamente a An Fei. En 3 años, has comprendido 2 técnicas divinas. Pero tengo curiosidad. ¿Cómo me encontraste? Las comisuras de la boca de An Fei se curvaron ligeramente. En realidad, te descubrí hace mucho tiempo por tu vitalidad. Aunque lo ocultaste muy bien, desconoces la ley de la vida. Fearundead no tiene vida, y el tiempo mismo no se fusiona con el largo río de la vida. Sin embargo, hay vitalidad en el vórtice del tiempo. Si esa vitalidad no es mía, solo puede ser tuya. An Fei continuó. Me enseñaste la técnica de indestructibilidad del tiempo, lo que significa que, en el tiempo, eres indestructible. Por lo tanto, te transformaste en el tiempo mismo y formaste un vórtice en el verdadero río del tiempo con tu propia ley temporal. También me enseñaste la técnica de división del tiempo, lo que significa que puedes movilizar tu propio poder en múltiples líneas temporales. Por supuesto, necesitas tiempo y recursos para tender una trampa como esta. También me enseñaste el ciclo del tiempo. Solo el método del ciclo puede crear tantas criaturas no muertas aterradoras, por lo tanto, este supuesto dilema del tiempo es una técnica divina híbrida construida a partir de la técnica de indestructibilidad del tiempo, la técnica de división del tiempo y el ciclo del tiempo. Yuan Kong no pudo evitar cubrirse la cabeza y reír. Eres muy inteligente. Sin embargo, esto también demuestra que te enseñé bien. Sin embargo, en los últimos 3 años, mi alma ha estado casi perdida. ¿Qué me hiciste? An Fei sonrió con indiferencia. Oh. Nada. ¿No dijiste que comprendí 2 técnicas divinas en 3 años? De hecho, comprendí más de 2. An Fei levantó la mano, y la ley del tiempo se entrelazó en su palma, convirtiéndose finalmente en una esfera. Entonces, An Fei desgarró el río del tiempo y condujo una gran cantidad de la ley del tiempo hacia la esfera. Al final, la esfera se convirtió en un vaso de cristal. ¿Técnica de acumulación de tiempo? Las pupilas de Yuan Kong se contrajeron. Recuerdo que no te enseñé la técnica de acumulación de tiempo. An Fei sonrió. No te apresures. Detrás de An Fei, el vacío se agrietó y apareció el río del tiempo. Eswish. 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 Desde el río del tiempo, innumerables cadenas temporales se extendieron. Las cadenas aparecieron y se extendieron en todas direcciones, agarrando el vacío y formando una barrera temporal. Las pupilas de Yuan Kong se contrajeron. Sellado del tiempo, cerradura celestial. ¿Es tu técnica de robo? An Fei asintió levemente. Lo siento, la verdad es que no soy muy perspicaz. Mi tiempo de comprensión es demasiado lento. No puedo permitirme esperar. Si yo lo comprendo durante 1800 años, Linglan tendrá que esperar 1800 años más. An Fei supo desde el principio que las 6 técnicas divinas del tiempo eran muy poderosas y difíciles de dominar. Su gran Dao del tiempo probablemente seguía siendo el que aprendió en su juventud. Más tarde, conoció a Moki y aprendió algo de ella. Posteriormente, absorbió algo del río cuando alcanzó el nivel inmortal. En resumen, salvo por inventar un ciclo temporal que otros ya habían inventado, An Fei nunca había estudiado seriamente el gran Dao del tiempo.
Por lo tanto, su comprensión del tiempo podría estar en un nivel completamente diferente al de Yuan Kong. Por lo tanto, no era imposible comprender directamente las 6 técnicas divinas del tiempo, pero había demasiados fundamentos que construir. ¿Cómo podría An Fei tener tiempo? Por lo tanto, durante los últimos 3 años, había estado robando y absorbiendo alocadamente la comprensión de Yuan Kong sobre el gran Dao del tiempo y la ley del tiempo. An Fei no se atrevía a decir que había alcanzado por completo a Yuan Kong, pero al menos había aprendido el 70 u 80%. Su comprensión de la ley del tiempo era completamente diferente a la anterior. Por lo tanto, en su loco robo, había aprendido todas las 6 técnicas divinas del tiempo. An Fei no pudo evitar exclamar. Las 6 técnicas divinas del tiempo eran, sin duda, dignas de ser la técnica exclusiva del templo del tiempo. Entre ellos, la técnica de resurrección del tiempo podría revivir criaturas antiguas y ayudar en el combate. La técnica de indestructibilidad temporal podría considerarse una especie de técnica de inmortalidad. A menos que se aplastara instantáneamente al usuario o se cortara su conexión con el río del tiempo, era imposible matarlo. La técnica de división del tiempo era, en efecto, como Yuan Kong había dicho. No era tan simple como él había visto. Además de poder movilizar su poder en diferentes líneas temporales, también podía cortar a enemigos con diferentes poderes temporales y matarlos en diferentes momentos. Era la única técnica divina ofensiva superpoderosa de las 6 técnicas divinas del tiempo. El dilema del tiempo era similar a los sueños dentro de los sueños. Podía hacer que la gente cayera en ilusiones temporales sin darse cuenta. Esto se debía a que cada ilusión se basaba en la realidad. Era una técnica asesina y una técnica divina híbrida de las 6 técnicas divinas del tiempo, que podía fusionar varias otras técnicas divinas. 3489 Intención asesina de un dominador. 3. La técnica de acumulación de tiempo era una técnica divina auxiliar que aceleraba o desaceleraba el tiempo, pero también poseía poder ofensivo. Era una técnica casi segura para quienes se encontraban por debajo del nivel inmortal. Después de todo, nadie por debajo del nivel inmortal podía resistir la erosión del tiempo. El candado sellador del tiempo, que consistía en las cadenas del tiempo que llenaban el cielo, se extendía desde el río del tiempo. Era un sello de cadena hecho completamente de la ley del tiempo. Podía sellar el reino y formar un muro temporal. El río del tiempo proporcionaba energía continuamente. Además, esta técnica podía cortar el tiempo en un dominio. Era una técnica divina defensiva pura. En opinión de An Fei, las 6 técnicas divinas del tiempo eran tanto ofensivas como defensivas. Además, fusionaban una técnica de inmortalidad y la técnica de asesinato de las 1000 oportunidades. Si lograba dominarla, sería una combinación casi perfecta de técnicas divinas. Claro que, aunque la descripción fue un poco exagerada, no fue difícil aprender las 6 técnicas divinas del tiempo. Sin embargo, para aprender esta técnica, era necesario dominar el gran Dao del tiempo y la ley del tiempo. Esto solo fue 1 entre 1.000.000. Por lo tanto, el umbral de las 6 técnicas divinas del tiempo era muy alto. Si la dificultad de cultivo también era tan alta, quizás solo 1 entre 1.000.000.000 podría practicarlo. Pero si realmente fuera así, el templo del tiempo no tendría muchos maestros fuertes, por lo que no podría convertirse en uno de los 3 templos que conmocionaron al mar de estrellas. El rostro de Yuan Kong cambió varias veces y luego ahuecó las manos hacia An Fei. Como era de esperar del emperador humano. Buen movimiento. Sin embargo, este nivel es solo el primero de la prueba. Oh. A An Fei le dio un vuelco el corazón. Sería ridículo que esta prueba se dividiera en varios niveles. Después de todo, el maestro del tiempo le había enseñado en secreto las 6 técnicas divinas del tiempo porque tenía una petición. Si la dificultad era demasiado alta, ¿qué podía pedir? Yuan Kong volvió a mirar la barrera temporal y dijo lentamente. Esta es una barrera temporal que nuestro maestro instaló personalmente. Aunque se haya instalado a la ligera, el peligro que encierra es indescriptible. Emperador humano, ten cuidado. An Fei miró la barrera del tiempo frente a él, y dentro de la barrera, el corazón de Ximen Linglan comenzó a latir con fuerza. Aunque no sabía por qué su maestro y el maestro del tercer templo se atrevieron a enseñarle a An Fei las 6 técnicas divinas del tiempo, ya que se las habían enseñado, probablemente no dejarían que An Fei muriera. Sin embargo, nunca imaginó que en tan solo 3 años, An Fei había dominado las 6 técnicas divinas del tiempo. Su velocidad de cultivo era increíble. Efectivamente, seguía siendo el mismo de antes, un talento celestial incomparable.
Y le tomó 30.000 años dominar las 6 técnicas divinas del tiempo, desde lo básico hasta las innumerables técnicas de control del tiempo. Junto a Shimen Linglan, la hermosa mujer dijo con indiferencia. Linglan, tu fuerza ya está en la cima del reino del gran monarca. Es hora de que recorras el resto de tu camino por tu cuenta. Sin embargo, este camino puede ser muy difícil. Solo te recuerdo que, pase lo que pase, no olvides tu propio camino. Por muy fuertes que sean los innumerables Daos del mundo, no son tan fuertes como el tuyo. Recuérdalo. Maestro. Swish. La hermosa mujer no tenía la intención de involucrarse en la reunión entre Anfei y Shimen Linglan, por lo que se fue primero. Fuera de la barrera del tiempo, la advertencia de Yuan Kong todavía resonaba en sus oídos, pero Anfei ya había presionado una mano sobre la barrera del tiempo. Con la comprensión actual del tiempo de Anfei, su cuerpo solo tembló levemente y ajustó el poder del tiempo a la misma frecuencia que esta barrera. Al instante siguiente, desapareció en ella. Zumbido. La escena frente a Anfei cambió y él cayó frente a la lápida de hueso blanco. Al ver que el cuerpo de Shimen Linglan estaba aprisionado por las cadenas del tiempo y a punto de descomponerse, sus ojos se enrojecieron de inmediato. Esa mirada enfureció a Anfei. Linglan. La primera reacción de Anfei fue ir a ver a Shimen Linglan y curarla. Sin embargo, Anfei dio un paso al frente y descubrió que seguía donde estaba. Anfei parecía ansioso y estaba a punto de desatar el poder del nivel dios apaciguador del mar, pero en ese momento, Shimen Linglan levantó ligeramente la cabeza, lo miró y dijo con calma. ¿Qué haces aquí? Te dije que ya no tenemos ninguna relación. Anfei parecía dolido. Aunque estaba furioso, intentó ser amable. Ahora no es momento de enojarse. Déjame salvarte ahora. Zumbido. Al instante siguiente, Anfei activó su gran Dao original e inmediatamente elevó su poder al nivel del dios del mar apaciguador. En ese instante, con su aguda percepción, descubrió que estaba controlado por incontables hilos del tiempo. Estallido. Con Anfei como centro, el poder de la ley del tiempo explotó y rompió los hilos del tiempo. Sin embargo, en el momento siguiente, una marea temporal con un poder incomparable silbó como un cielo estrellado y lo arrastró instantáneamente. La escena frente a Anfei cambió. Shimen Linglan desapareció y volvió a caer en un aprieto temporal. En este aprieto temporal, el mundo se derrumbó y el poder supremo presionó a Anfei hasta dejarlo sin aliento. Al mismo tiempo, miles de millones de espadas del tiempo lo atacaron. Anfei sabía que esta era una barrera erigida por el maestro del tiempo. Definitivamente no era algo comparable a las trampas de Yuan Kong. Incluso si hubiera dominado las 6 técnicas divinas del tiempo, le sería imposible romperla tan fácilmente como ahora. Por lo tanto, Anfei sacó la espada de la esperanza y rugió. Mata. Silbido, silbido. Los cuchillos dobles eran incomparables y destrozaron capas del vacío. Incluso el sistema de trampas y asesinatos establecido por una potencia de nivel dominador fue cortado instantáneamente como papel. No era una cuestión de fuerza, sino de la habilidad única de la espada de la esperanza. 3490 Intención asesina de un dominador, 4, en ese momento, Anfei no dudó en mostrar la espada de la esperanza. Estaba muy enojado y no quería perder el tiempo con la gente del Templo del Tiempo. Anfei estaba seguro de que, sin importar qué tipo de técnicas de matanza utilizara el maestro del tiempo, no tenían sentido frente a la espada de la esperanza. Pero tan pronto como Anfei regresó, vio que la ley del tiempo se entrelazaba en la imagen de un hombre con una túnica dorada. Amo del tiempo. Aunque no esperaba que el maestro del tiempo viniera en persona, al verlo, los ojos de Anfei se enrojecieron. Sostuvo la espada de la esperanza en su mano, que se fusionó, y atacó con todas sus fuerzas. Entonces, rugió. Ven a por mí si tienes agallas. ¿Por qué le pones las cosas difíciles a una mujer? En ese momento, a Anfei no le importaba quién era la persona frente a él. Incluso si el siniestro aparecía en persona, aún se atrevía a atacar. Clank. Pero incluso el poder de combate de un dios que domina el mar no era nada frente a un dominador digno. El aterrador rayo de espada que podía cortar el río estrellado parecía haber cruzado la barrera del tiempo, pero se disipó por completo a 5 pies frente al maestro del tiempo. Anfei no se detuvo. Sabía que este golpe no conmovería al maestro del tiempo, así que al instante siguiente, su cuerpo se transformó en decenas de miles de marcas de relámpago, que atacaron instantáneamente siguiendo los rastros de la espada de la esperanza. Esta vez, usó la espada del cielo sangriento para estallar con un doble propósito de lucha e incluso alimentó su esencia de sangre a la espada del cielo sangriento para duplicar su poder de combate.
Realmente había usado toda su fuerza. Clank. Aún así, el maestro del tiempo sostuvo la espada celestial sangrienta en una mano y lo abofeteó. An Fei salió despedido hacia atrás con un golpe y golpeó instantáneamente la barrera del tiempo. Su cuerpo estaba lleno de grietas, y parecía haber sido rescatado de la sangre. Explotar. Auge. Incluso en tal situación, An Fei no se detuvo. Tras lanzar este golpe más fuerte, dejó atrás en secreto el agua infinita. Aunque sabía que el agua infinita no podía conmover al maestro del tiempo, mientras pudiera tocarlo, demostró su actitud. Sin embargo, en el momento en que el agua infinita explotó, fue como si se hubiera formado una burbuja. Todo el poder explosivo quedó atrapado en la burbuja temporal, incapaz de disiparse. Soplo. El maestro del tiempo extendió la mano y la tocó suavemente, y la burbuja del tiempo se hizo añicos con un estallido, pero no escapó ningún poder. El maestro del tiempo solo miró a An Fei, y An Fei sintió que una presión infinita presionaba su hombro, tratando de hacerlo rendirse. Todo esto sucedió demasiado rápido. Shimen Linglan solo vio 2 destellos de cuchillo, pero An Fei ya estaba cubierto de sangre. Ahogado por el poder del tiempo, ni siquiera estaba capacitado para levantarse. A Shimen Linglan no le importó en absoluto. No esperaba que el maestro del tiempo viniera. ¿Cómo podría ser lo mismo una barrera erigida por el maestro del tiempo? ¿Qué? An Fei abrió las piernas y puso las manos sobre las rodillas. Levantó la cabeza y miró al maestro del tiempo con una sonrisa espeluznante. Maestro del tiempo, ya que no te atreves a matarme, lárgate. De lo contrario, cuando suprima todos los poderes bajo los cielos, destruiré tu templo del tiempo. HMPH. El maestro del tiempo resopló con dignidad. ¿Cómo sabes que no me atrevo a matarte? An Fei sonrió fríamente. Entonces, inténtalo. El maestro del tiempo resopló. Como quieras. Zumbido. A su alrededor, el tiempo fluía hacia atrás, y miles de millones de capas de distancia parecían aplastarlo desde diferentes épocas. An Fei sabía que se trataba de la técnica de división del tiempo, una de las 6 técnicas divinas del tiempo, pero no podía evitarla, ni vencer al maestro del tiempo. Grieta. Al instante siguiente, An Fei sintió que los huesos de su cuerpo se rompían y que su cuerpo estaba lleno de grietas. Ni siquiera la ley de la vida pudo reparar esta herida. Espada del cielo sangriento. An Fei rugió y la espada celestial sangrienta regresó, sujetándolo para que no cayera. Incluso con su cuerpo destrozado, An Fei no podría arrodillarse ante el maestro del tiempo. KKK. Todo el cuerpo de An Fei explotó, y su carne y sangre inundaron el lugar. En un abrir y cerrar de ojos, su aspecto era aún más miserable que el de Shimen Linglan. Incluso los patrones Dao de sus huesos Dao se estaban desintegrando. A Shimen Linglan no le importó en absoluto. Arrastró la cadena del tiempo y gritó: Maestro dominador, por favor, déjalo ir. Todo sucedió por mi culpa. No tiene nada que ver con él. Al ver que el maestro del tiempo ignoraba a Shimen Linglan y que el cuerpo de An Fei seguía destrozándose, Shimen Linglan gritó de inmediato: Maestro dominador, Linglan está dispuesta a dar una vida por otra. Por favor, déjala ir. Shimen Linglan sabía lo que tenía y lo que el templo del tiempo veía en ella. Estaba reprimida y no podía usar su propio poder, pero aún conservaba el poder de ese vacío. Sabía que este poder del vacío no podía detener al maestro del tiempo, pero podía suicidarse con él. Si se suicidaba con el vacío, ni siquiera el maestro del tiempo podría revivirla. Por lo tanto, si ella era tan importante, el maestro del tiempo no debería ser indiferente. Sin embargo, justo cuando Shimen Linglan activó el poder del vacío, su cuerpo pareció congelarse y el poder del vacío volvió a quedar en silencio en su cuerpo. El maestro del tiempo dijo majestuosamente: ¿Cómo puedo dejar que te metas en problemas delante de mí? Shimen Linglan no podía moverse en absoluto, y las lágrimas brotaban de sus ojos. Maestro dominador, mientras lo dejes ir, puedo convertirme en un dios y entrar en la era caótica. ¿No es esto lo que nuestro templo del tiempo ha estado buscando? Shimen Linglan rogaba, lo que enfureció aún más a An Fei. Claro que sabía que Shimen Linglan se estaba comprometiendo con él. Por eso, cuando Shimen Linglan le dijo que no tenía nada que ver con él, simplemente se enojó. An Fei gritó: Linglan, no le supliques. No se atreve a matarme. Mientras el siniestro no desaparezca, el templo del tiempo tendrá que ser destruido. Si de verdad le da igual, la defensa del templo del tiempo durante miles de millones de años será inútil. Tiempo, si tienes agallas, deja de lado tu orgullo. Luchemos 1 contra 1 en el mismo reino. Apuesto a que no serás rival para mí.
El maestro del tiempo miró a Anfei con indiferencia. ¿De verdad crees tener el poder de derrotar a la maldad? Ni siquiera conoces el camino tras la técnica divina suprema. ¿Cómo podrías? Ja ja ja. La olla purificadora del demonio está en mis manos, el camino de la reencarnación está en mí, y nací con una doble herencia espiritual. No tienes elección. HMPH. El maestro del tiempo agitó la mano suavemente, y la presión que lo oprimió desapareció. El tiempo se entrelazó en torno a Anfei. Su cuerpo destrozado volvió a la normalidad en un abrir y cerrar de ojos. El poder de la técnica del tiempo inmortal era incluso superior a la ley de la vida en el río del tiempo. Sin embargo, el maestro del tiempo no soltó a Anfei. Agitó la mano y 18 punzones devoradores de almas se dispararon contra su cuerpo. Rugido. En un instante, Anfei sintió que su alma parecía colapsar, su cuerpo parecía desintegrarse, su fuerza estaba casi completamente sellada y su cuerpo y alma estaban soportando el dolor más indescriptible de la historia. Frente a Anfei, apareció un camino construido por la ley del tiempo. El maestro del tiempo dijo con voz solemne: no es mi responsabilidad entrar en la era caótica, sino tuya. Depende de ti si vas o no. Sin embargo, solo experimentando inolvidablemente lo difícil que es obtenerla sabrás lo valiosa que es. Si logras cruzar esta distancia de 1000 kilómetros con un cuerpo mortal, perdonaré a Shimen Linglan. Si no puedes, es tu propio destino. No puedes culpar a los demás. Después de eso, el maestro del tiempo miró a Shimen Linglan. Ese vacío aún no puede quebrantar mi poder. Que recorra este camino solo. Si ni siquiera puede recorrerlo, demuestra que no es alguien a quien deba elegir. Silbido. Con eso, la figura del maestro del tiempo se desvaneció. 3491 era caótica, 1. Como Anfei esperaba, el maestro del tiempo no tenía intención de matarlo, pero Anfei no esperaba ser atrapado por estos 18 punzones devoradores de almas. En este punto, Anfei sintió que no había problema con el maestro del tiempo. Si Shimen Linglan moría, sin duda se convertiría en el mayor problema de Anfei. Rugido. Anfei rugió de dolor. No hagas cosas estúpidas, espérame. En ese momento, Shimen Linglan ya estaba llorando. Aunque estaba paralizada, aún podía hablar. Gritó en voz baja: usa la marca del vacío. No intentes acercarte. Las venas azules se hincharon por todo el cuerpo de Anfei mientras intentaba incorporarse. Lo que dijo, es cierto, solo experimentando inolvidablemente, lo difícil que es obtenerlo, puedo saber, lo valioso que es, rugido. Anfei intentó dar un paso hacia adelante, pero se cayó. Ah, idiota, te dije que usaras la marca del vacío. Te ordeno que uses la marca del vacío. Sin embargo, Anfei levantó la cabeza con dificultad y le sonrió a Shimen Linglan. Rugido. Anfei rugió. Ni siquiera el mundo puede reprimirme, ¿cómo podría un simple camino detenerme? Anfei se tambaleó, tembló y se levantó de nuevo. Esta vez, dio 7 u 8 pasos seguidos antes de caer al suelo. Idiota, imbécil, tonto, ya que estás aquí para salvarme, escúchame. Sin embargo, Anfei simplemente le sonrió, se levantó y continuó adelante. Idiota Wang Yan, ¿ni siquiera me escuchas? Si quieres que te perdone, haz lo que te digo. Idiota, te lo ruego. No te vayas más. Anfei, si no me escuchas, aunque te arrastres hasta mí, no te lo perdonaré. Jamás. Ja ja ja. Ve estardo, ve estardo, ve estardo. Anfei era tan terca que Shimen Linglan quería pisotearla, pero no podía moverse. Solo podía observar cómo Anfei hacía lo que quería. 1 día, 2 días, 7 días, medio mes. El día 27, Anfei finalmente llegó, pero muchas partes de su cuerpo estaban descompuestas. Originalmente, aunque este camino solo tenía miles de kilómetros de largo y normalmente podía recorrerse en 8 días, Anfei ya había caminado durante 27 días. En ese momento, estaba a solo 100 metros de Shimen Linglan. Por alguna razón, las lágrimas de Shimen Linglan no paraban de fluir. Sollozaba desconsoladamente y ya no le importaba su imagen. Tanto ella como Anfei ya la habían perdido. Anfei apretó los dientes y avanzó paso a paso, dejando su sangre como marca a lo largo del camino. Finalmente, cuando Anfei se paró frente a Shimen Linglan, los punzones devoradores de almas en su cuerpo gradualmente se volvieron incorpóreos y finalmente se convirtieron en la ley del tiempo, disipándose en el acto. Templo del tiempo. En el templo del tiempo, el maestro del tiempo se sentó en el trono y suspiró levemente. Al final, no puedo activar su técnica divina suprema. Este camino es difícil.
En cuanto a la maestra de Shimen Linglan, la hermosa mujer también exhaló un largo suspiro. Quizás el camino posterior de la técnica divina suprema no tenga nada que ver con el potencial. Después de todo, esta técnica divina es demasiado antigua. En el largo río de la historia, quizás solo las criaturas de la primera generación de la era caótica puedan comprender su verdadero significado. Río de la oscuridad eterna. A medio metro frente a Anfei, Shimen Linglan, el séptimo maestro del templo del tiempo y un gran monarca de nivel máximo, lloraba como la lluvia. Anfei había olvidado por completo sus heridas. Una suave sonrisa se dibujó en su rostro y dijo con voz suave y susurrante: solías pedirme que me acompañara. Y lo hice. Ahora, ven a casa conmigo. Buh. Shimen Linglan rompió a llorar. En ese momento, perdió la determinación, no pudo ocultar sus sentimientos y comenzó a llorar como una niña. Anfei abrazó con ternura a Shimen Linglan. Su gran Dao original estaba en acción, y su fuerza se había elevado al nivel del dios del mar apaciguador. En su palma, la ley del tiempo se reunió, y los 6 punzones devoradores de almas en el cuerpo de Shimen Linglan fueron desmantelados gradualmente por la ley del tiempo. Pam. 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 Las 5 cerraduras del cielo que sellaban el tiempo que encerraban a Shimen Linglan también se rompieron en ese instante. Perdón por hacerte esperar. Shimen Linglan, quien había recuperado su libertad, abrazó de inmediato a Anfei con fuerza. Esta fiebre perdida casi lo desanimó. Shimen Linglan abrió la boca y mordió el hombro de Anfei. Sin embargo, Anfei no reaccionó en absoluto. Idiota, Wangan. Cuando Shimen Linglan volvió en sí, descubrió que Anfei ya había caído en un sueño profundo, habiendo olvidado por completo el dolor de la marea de oscuridad eterna. 3492 era caótica, tos. Shimen Linglan soltó la boca de inmediato, ayudó a Anfei a sentarse y lo dejó dormir en sus brazos. En ese momento, no emitió ningún sonido, sino que miró a Anfei con una expresión compleja en los ojos, y las comisuras de su boca se curvaron ligeramente inconscientemente. Mientras observaba, las lágrimas aparecieron nuevamente en sus ojos. ¿Por qué lloras otra vez? Los ojos de Anfei aún estaban cerrados, pero levantó suavemente la mano y limpió la esquina de los ojos de Shimen Linglan. ¿No dormiste? Shimen Linglan fingió levantarse, pero de repente se dio cuenta de que Anfei estaba extremadamente pesado. No podía levantarse. Anfei abrió los ojos y rió entre dientes. No sé cuándo empezó, pero ya ni siquiera me siento cansado. Sin embargo, sé que tú debes estar muy cansado. Shimen Linglan apartó la mano de Anfei y su rostro se enfrió. No estoy cansada. Anfei sabía que las mujeres debían ser pacificadas. Anfei extendió la mano para tocar la mejilla de Shimen Linglan, y este último se inclinó ligeramente hacia atrás y lo evitó deliberadamente. Anfei no pudo evitar sonreír. Agitó la mano, y una marea temporal los rodeó, formando un capullo temporal. Las cadenas divinas del tiempo se entrelazaron en todas direcciones, sellando este lugar. Linglan. Shimen Linglan giró la cabeza. Anfei apartó la sonrisa de su rostro, se irguió un poco y miró a Shimen Linglan. Linglan, de ahora en adelante, mientras quieras, nunca te dejaré sola, nunca más. Los párpados de Shimen Linglan se crisparon levemente y su corazón comenzó a latir rápidamente, pero aún así dijo obstinadamente: no quiero. ¿No lo haces? Anfei se giró de repente y presionó a Shimen Linglan debajo de él. Ambos no pudieron evitar mirarse. Anfei dijo: si no quieres, te recuperaré y te convertiré en mi esposa. Shimen Linglan miró fijamente a Anfei. Si soy tu esposa, ¿qué hay de Xia Xiaochan? Me temo que Xia Xiaochan tendrá un problema conmigo, aunque me reprimen aquí, no desconozco el mundo exterior. He oído que diste a luz a una hija extremadamente talentosa, An Chanyi, ¿verdad? Anfei. Anfei parecía un poco avergonzado, pero luego dijo sin pudor: no me importa. No puedo ir en contra de mi deseo más profundo. Tanto tú como Xia Xiaochan son las mujeres más importantes de mi vida. Sabes, cargo con la esperanza de demasiadas personas. Esperan que pueda abrirme paso y luchar junto a ellas para repeler lo ominoso. De hecho, no me importa en absoluto. ¿Qué tiene que ver conmigo el ascenso y la caída de todas las razas? Sin embargo, estoy dispuesto a luchar hasta el final del mar de estrellas por ti. Incluso si el mar de estrellas está destinado a ser destruido, te llevaré a luchar por una oportunidad de sobrevivir en esta destrucción. Shimen Linglan apartó la mirada. Desde que la raza humana apareció en el reino del mar, ya conocía el pasado de Anfei.
sabía todo lo que An Fei hacía en el mar embravecido, incluso en el mundo Yin Yang. En realidad, fue ella quien entró en la vida de An Fei más tarde. Aunque esperaba que An Fei le perteneciera solo a ella, sabía que no podía ser tan egoísta. Después de todo, ya conocía la existencia de Xia Xiaochan cuando estaban en las grandes montañas Miriad. De repente, Ximen Linglan sintió que algo andaba mal. El traje de batalla, podrido pero no del todo, que llevaba en el cuerpo se estaba desintegrando a una velocidad vertiginosa. En un abrir y cerrar de ojos, casi la mitad se había disipado. No solo su traje de batalla se estaba deteriorando rápidamente, sino también el de An Fei. Ximen Linglan sintió los dedos de An Fei rozando su palma, su muñeca y su hermoso y tierno brazo, rozando su hombro. Plop, plop. Ximen Linglan no pudo evitar tensarse. Aunque comían y dormían juntos de jóvenes, no dieron el último paso. En ese instante, el roce de su piel pareció despertar sentimientos que habían trascendido 100.000 años. En la ley del tiempo azul entrelazada, sus labios y dientes se tocaron, tan naturales como las ondas del océano, tan suaves como la fusión del agua y la leche. El largo río del tiempo los separó. Pero en ese momento, los vio dormir y besarse juntos. Un día después, el tenue capullo azul del tiempo finalmente se disipó lentamente. An Fei abrazó a Ximen Linglan y se apoyó en la lápida de hueso blanco, disfrutando del calor temporal. Grieta. Sin embargo, en ese instante, en el río de la oscuridad eterna, se congregaron incontables nubes de tribulación. Con la lápida de hueso blanco como centro, se extendieron millones de kilómetros y, de repente, se volvieron transparentes. Como si estuvieran bajo las leyes de las nubes de tribulación, se hicieron visibles. Ximen Linglan miró hacia la tribulación celestial y sonrió como si estuviera confiada. Ella dijo, ¿debo superar la tribulación primero? Sin embargo, An Fei no los soltó. Millones de estrellas refinadas y cientos de espíritus de plantas y árboles aparecieron ante ellos. Ximen Linglan se quedó atónita al principio, pero luego sonrió. Tengo recursos. An Fei, quédatelos entonces. Ximen Linglan rió. ¿Son estos espíritus de plantas y árboles? Con uno basta. ¿Cómo puedo usar 100? An Fei dijo. Si te digo que puedes usarlo, puedes. Mi esposa tiene el potencial de dominar. Estos recursos ni siquiera te alcanzan. Entonces, An Fei sacudió su muñeca y apareció la espada de la esperanza. 3493 era caótica, 3. An Fei dijo tranquilamente. La esperanza es indeleble. Un destello de niebla brilló en los ojos de Ximen Linglan. Giró la cabeza y besó la mejilla de An Fei como una libélula picoteando el agua. Al instante, Ximen Linglan dio un paso al frente. En un instante, su gentileza desapareció, dando paso a su porte valiente. Curvó las comisuras de sus labios en una sonrisa. Esta era la verdadera apariencia de Ximen Linglan. Era como si la capitana de los piratas vengadores estuviera de pie en la cubierta, enfrentando el viento feroz, avanzando con valentía. An Fei no se levantó. En cambio, con un pensamiento, se movió horizontalmente con la lápida de hueso blanco bajo él. En un instante, una calabaza de vino apareció en su mano, y de ella brotó vino verde. Trago saliva, como se esperaba del mejor vino del mundo. Retumbar. Retumbar. Tras un tiempo, la tribulación divina se desplomó. El poder del espíritu de las plantas y los árboles rugió como una marea y entró en el cuerpo de Ximen Linglan. 1.000.000 de estrellas refinadas contenían energía infinita. Cuando Ximen Linglan pasó 8 tribulaciones divinas seguidas, miles de cristales de energía de nivel 7 y cientos de cristales de energía de nivel 8 aparecieron junto a An Fei y se proyectaron en la tribulación divina de Ximen Linglan. Ximen Linglan miró de reojo a An Fei con una sonrisa en los labios. Se dio la vuelta y voló hacia el cielo. La espada de la esperanza floreció con brillantez, desplegando una ley de esperanza única en Ximen Linglan. Grieta. El poder de la tribulación divina era abrumador, pero no pudo resistir ese tenue brillo. Ximen Linglan era intrépida. El regreso de An Fei le dio el coraje para luchar en este mundo. Incluso ante las dificultades y los peligros, no temía. Zumbido. La débil ley de la esperanza se reunió locamente, iluminando de repente toda el área envuelta por la tribulación divina. En ese momento, An Fei pudo ver claramente que una personalidad divina estaba rota. Esto significaba que en ese momento, Ximen Linglan ya estaba entre un dios y un asesino de dioses. Al instante siguiente, An Fei vio cómo el cielo se derrumbaba. Esto era completamente diferente de la tribulación de la matanza de dioses del hermano mayor dragón azul.
Lo que Shimen Linglan enfrentó fue el colapso del mundo y la extinción de todas las cosas. Incluso Anfei inconscientemente se sentó derecho. Shimen Linglan gritó. Mi corazón ya pertenece a alguien. Aunque el mundo se derrumbe, ¿a qué le tememos? A matar. Cuando la ley de la esperanza dividió el cielo, la escena del colapso del cielo desapareció instantáneamente. Anfei sonrió. Nivel asesinato de Dios. Cada uno tenía su propia persistencia. Cuando esta era tan fuerte que ni siquiera los dioses podían tentarla, alcanzaba el nivel de matar dioses. Sin embargo, Shimen Linglan no se detuvo. Con un estallido, los cristales de energía a su alrededor se hicieron añicos uno tras otro. La enorme cantidad de poder de la fuente divina fue absorbida por Shimen Linglan en un abrir y cerrar de ojos. Los 100 espíritus de plantas y árboles se volvieron incorpóreos y también fueron absorbidos por Shimen Linglan. Shimen Linglan ascendió al cielo. Justo cuando la tribulación de la matanza de dioses terminó, entró en ella. Desafortunadamente, Anfei no pudo ver esta escena. Sin embargo, era muy similar a la del hermano mayor dragón Azur, que entró en el mar divino. El hermano mayor dragón Azur se tragó las nubes de tribulación y no las dejó ir. Desconocía la tribulación de Shimen Linglan. Después de aproximadamente media hora, la creciente tribulación celestial comenzó a disiparse repentinamente, y la marea oscura eterna reapareció. El rango de percepción de Anfei comenzó a reducirse gradualmente. En ese momento, Shimen Linglan apareció en su visión, pero aún tenía lágrimas en el rostro y parecía un poco cansada. En el momento en que vio a Anfei, se lanzó a sus brazos. Sabía que no me dejarías. Al escuchar esto, aunque Anfei no sabía qué era la tribulación del dios que apacigua el mar de Shimen Linglan, no podía ser fácil. Dijo en voz baja. Claro que no me iré. Aunque me eches, no te dejaré sola. Después de un rato, Shimen Linglan finalmente se calmó y Anfei preguntó. ¿Qué encontraste en tu última tribulación? Shimen Linglan aún sujetaba con fuerza el brazo de Anfei y luego le lanzó una mirada de agravio. Tú. A mí. Anfei se quedó atónito. ¿Acaso puedo convertirme en la tribulación del dios del mar? Anfei preguntó. ¿Qué hice? Shimen Linglan frunció los labios y no dijo nada. En cambio, cambió de tema. El dios que calma el mar no trasciende una tribulación, sino su corazón. Recuerda esto. No trascenderá una tribulación, sino su corazón. Anfei murmuró, solo para descubrir que las leyes del tiempo circundantes estaban entrelazadas nuevamente. Anfei estaba desconcertado. ¿Qué pasa? ¿Alguien está escuchando? Sin embargo, el rostro de Shimen Linglan se sonrojó. Sí. 3 días después. El capullo del tiempo se dispersó y Shimen Linglan sostuvo la mano de Anfei con una expresión dulce, perdiendo por completo el comportamiento valiente de la diosa de la guerra femenina. Shimen Linglan dijo. Aunque en teoría podemos ir contracorriente, nadie puede estar seguro de si podrás entrar en esa era. Por lo tanto, cuando llegue el momento, entraré primero en ella. Anfei negó con la cabeza. Si quieres entrar, entremos juntos. Dije que no te dejaría ir sola. Shimen Linglan dijo. ¿Pero qué pasa si no se te permite entrar en esa era? Anfei dijo. ¿Puede esa era matarme? Soy un no muerto. Las leyes del Gran Dao de esa era no pueden destruirme fácilmente. Shimen Linglan preguntó. ¿Qué pasa si realmente no puedes entrar? Anfei sonrió. Entonces, volvamos a casa. Es solo una suposición del templo del tiempo que podemos encontrar la manera de matar a la maldad de la era caótica. No creo que haya una única manera en este mundo de matar a la maldad. 3494 era caótica, 4. Al escuchar las palabras de Anfei, Shimen Linglan no pudo evitar esbozar una dulce y feliz sonrisa. De acuerdo, si no pueden entrar, nos iremos a casa. Silbido, silbido. El largo río del tiempo se extendió por miles de millones de años. Con la protección de la ley de la vida, Anfei y Shimen Linglan lo cruzaron por completo. En ese momento, ambos ya habían llegado a la era primordial. A través del río del tiempo, Anfei vio la inmensidad de la tierra primordial y el actual mar de estrellas. En ese mundo primigenio, todas las razas luchaban por la supremacía. En el mar de las estrellas, había rocks incomparables nadando en el cielo estrellado y luchando contra las bestias gigantes del mar de las estrellas. También había maestros poderosos compitiendo por la supremacía, destrozando el cielo estrellado y sacudiendo el núcleo estelar. Cada vez que cruzaban una era, la eficiencia del flujo inverso se volvía más difícil. Ante ellos se avecinaba una era de rápidos cambios.
Incluso si ocasionalmente había maestros poderosos observando el río del tiempo, desaparecían en un abrir y cerrar de ojos ante los ojos de Anfei y Shimen Linglan. La escena que vieron fue como un caballo blanco atravesando una brecha. Un sinfín de imágenes desfilaron ante sus ojos hasta que llegaron a la barrera temporal de la era caótica. Shimen Linglan. Estamos aquí. Zumbido. Anfei activó inmediatamente su gran Dao original y empujó su fuerza al nivel del dios del mar apaciguador. Al instante siguiente, ambos se precipitaron hacia una tormenta temporal. La cerradura celestial selladora del tiempo los encerró firmemente para asegurar que no se separaran. En medio de la tormenta, Anfei activó la ley de la vida con todas sus fuerzas. Finalmente, tras recorrer más de 300.000 años, la tormenta amainó gradualmente, y lo que Anfei y Shimen Linglan vieron fue un reino marino desolado, un solitario mar de estrellas. En esta era, el mar de estrellas estaba lleno de una enorme cantidad de nebulosas púrpuras. Niebla primordial. Anfei observó la nebulosa púrpura y reconoció que era la niebla primordial. La había sentido hacía poco. Además de la nebulosa púrpura, Anfei y Shimen Linglan también vieron seres extremadamente antiguos y poderosos en el mar de estrellas. Por ejemplo, había árboles antiguos enraizados en el vasto cielo estrellado, con estrellas colgando de sus ramas. Había bestias gigantes con cuerpos enormes y bocas que devoraban estrellas. Había plantas que envolvían miles de millones de kilómetros del río estrellado. Anfei incluso vio que el mar de estrellas ardía, que la cortina de fuego quemaba el cielo y que una espada flotaba en él. Era una experiencia mágica. ¿Es ese el árbol estelar primordial? No, es diferente. Shimen Linglan dijo. Esa espada parece haber aparecido en la historia. Se llama la espada del dios del fuego de la creación. Es un tesoro supremo de la naturaleza, pero se rompió al final de la era primordial. No sé cómo se rompió, pero parece estar relacionada con el derramamiento del dominio del fuego caótico. Anfei no pudo evitar suspirar. Como era de esperar de la era caótica. Todo tipo de tesoros divinos se pueden ver por todas partes. Shimen Linglan preguntó. Ya que estamos aquí, ¿cuándo deberíamos entrar? El navegante del vasto océano apareció en la mano de Anfei, y Anfei gritó. Antes del primer regreso siniestro. De los 3 retornos siniestros de la historia, solo el primero fue el más débil. El gorrión emperador dijo una vez que, en ese entonces, su padre, líder de las extrañas bestias primordiales, pudo derrotar al siniestro. En la era primordial, ni hablar de ganar, incluso si los 6 linajes antiguos unieran fuerzas, no serían rivales. Por lo tanto, si querían explorar una forma de derrotar al siniestro, debían esperar hasta que estallara la primera batalla siniestra. Mientras los rayos de luz se desplazaban, con la fuerza actual de Anfei y Shimen Linglan, podría decirse que habían saltado 1000 años. Finalmente, en un nodo temporal determinado, el navegante del gran océano se movió repentinamente. Anfei rugió. Esto es. Silbido. Shimen Linglan miró a Anfei y agarró su brazo con fuerza. Anfei sonrió y dijo. Si no puedes entrar, vete a casa y busca otra forma. Shimen Linglan asintió con fuerza. Con un gesto de la mano, la espada de la esperanza abrió el río del tiempo y tocó la era caótica. Zumbido. Cuando los dos atravesaron el espacio en el río del tiempo, Anfei se sintió mareado, como si le hubieran extraído algo. Silbido, silbido. Al instante siguiente, cuando Anfei recuperó el sentido, oyó el grito nervioso de Shimen Linglan. Idiota. ¿Qué pasa? ¿Sucede algo? Anfei se cubrió la cabeza con una mano y abrió lentamente los ojos. Frente a él se encontraba un mar de estrellas destrozado, similar al mar de estrellas destrozado. Los ojos de Anfei brillaron. Estoy bien. ¿Ya entramos? Shimen Linglan también parecía incrédulo. Sí, estamos dentro. Esto es, la era caótica. Anfei no pudo evitar emocionarse. Esta era una época realmente antigua. Inmediatamente quiso usar el navegador del gran océano para guiarlo. Sin embargo, esta vez, la expresión de Anfei se tornó solemne. Al ver esto, Shimen Linglan no pudo evitar preguntar. ¿Qué pasa? Anfei dijo solemnemente. El navegante del gran océano ha desaparecido. 3495 El primer emperador humano, uno desaparecido. Anfei negó con la cabeza. No lo sé. Además, no solo desapareció el navegante del gran océano. ¿Te refieres a? La olla purificadora del demonio también se ha ido. Ya no puedo sentir el camino de la reencarnación. El sello divino ocultador también se ha ido. La prisión divina de la creación también ha desaparecido. Anfei extendió la mano y la espada celestial sangrienta apareció en ella.
Estaba un poco confundido. El tesoro supremo de la naturaleza había desaparecido, pero la espada celestial sangrienta de la creación seguía allí. ¿Qué significaba? Shimen Linglan dijo. Todas estas cosas están contigo. Es imposible que desaparezcan. Si aún podías usarlas en el río del tiempo, pero ahora no puedes, solo significa que esta era las está rechazando. Anfei entrecerró los ojos. O mejor dicho, no es repulsión, sino que estas cosas también existen en esta era. Anfei no pudo evitar pensar que el navegante del Gran Océano provenía de la era caótica. Si hubiera un navegante del Gran Océano en esta era, obviamente habría una paradoja si lo eliminara. Solo se podía decir que, al aparecer dos objetos idénticos, habría conflictos. Este mundo, instintivamente, solo aceptaba lo existente en la era actual y no lo que Anfei trajo consigo. Y la espada celestial sangrienta de la creación pudo existir, probablemente porque no existía en absoluto en esta era. En otras palabras, la espada celestial sangrienta fue forjada por generaciones posteriores. No había otra espada celestial sangrienta aquí, por lo que pudo existir. ¿Qué hacemos entonces? No siento mi estrella de origen en absoluto. Todos los recursos que contiene parecen estar aislados. Anfei no se sorprendió. Después de todo, esta era no era la misma que la suya. Era la etapa inicial de la aparición de todas las razas. Solo podemos avanzar paso a paso. Primero deberíamos encontrar una criatura nativa para comprender la situación de la era caótica. Retumbar. De repente, en el cielo sobre el mar de estrellas, apareció una grieta del Gran Dao y se extendió por miles de millones de kilómetros. Anfei y Shimen Linglan quedaron sorprendidos. ¿Murió una potencia del nivel matador de dioses? Los dos acababan de ingresar a la era caótica, pero inmediatamente dieron la bienvenida a la muerte de una potencia de nivel asesino de dioses. Anfei y Shimen Linglan inmediatamente escanearon a su alrededor con su percepción, solo para encontrar un grupo de 7 u 8 personas corriendo a través del mar de estrellas en su dirección. Anfei y Shimen Linglan se miraron, ambos percibiendo la sorpresa en sus ojos. Definitivamente no era casualidad. En el vasto mar de estrellas, en cuanto aparecieron, se encontraron con una potencia humana. En el momento en que Anfei y Xiaochan extendieron sus percepciones, las 8 personas que estaban corriendo parecieron notar que algo andaba mal y sus percepciones se dirigieron hacia ellos. Las 8 personas del otro lado también estaban atónitas, como si se preguntaran por qué sus compatriotas aparecían en ese lugar. Bang. 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 Antes de que Anfei y Shimen Linglan pudieran encontrarse con la otra parte, vieron que en este pedazo roto del mar de estrellas, una enredadera divina atravesó las ruinas y parecía estar persiguiendo a esas personas. En su percepción, un grupo de más de 30 grandes potencias los perseguía. Estas potencias provenían, obviamente, del antiguo linaje de las plantas demoníacas, pues algunas incluso parecían árboles o flores demoníacas. Un mar rosado de flores los bloqueó a los 8. En el mar de flores, una flor rosa floreció. En medio de ella se encontraba una mujer con tentáculos en la cabeza y vestida con una túnica púrpura. Su rostro era frío. Al levantar la mano, pétalos rosados, como vórtices en el mar de estrellas o cuchillas giratorias, se extendieron instantáneamente a lo largo de miles de millones de kilómetros. Por donde pasaban, las estrellas rotas en las ruinas eran destrozadas por ellos. También había un árbol divino que aquietaba el mar, que controlaba enredaderas interminables que arrasaban las ruinas como un tsunami. También había una chica que resultó ser la fuerza principal del otro grupo. Sostenía un arco largo de hojas verdes y disparaba sin parar al cielo. Al salir las flechas del arco, las leyes infinitas entre el cielo y la tierra se unieron rápidamente a ellas, convirtiéndolas en bestias gigantes que galopaban desenfrenadamente en el mar de estrellas, con un aspecto salvaje y extraordinario. El dios humano que calma el mar sacó una campana de oro y cubrió las otras 7. Las pupilas de Anfei se contrajeron. Había visto esta campana antes. En la batalla de los descendientes divinos, había una página en el libro celestial del sellado divino del viejo An que registraba el poder de esta campana dorada. Era también la campana dorada que protegía a toda la ciudad de los descendientes divinos. Sin embargo, la campana dorada del viejo An era solo un poder preservado por el libro celestial del sellado divino, no la campana dorada en sí. Nunca esperó ver el cuerpo original de esta campana aquí. Rugido. En la campana dorada, las expresiones de las 7 potencias de la matanza de dioses cambiaron drásticamente. Mi emperador, déjanos salir. Aún podemos luchar. Cállate. Ya no te toca atacar. Cielos, cabrón.
Preparaste una emboscada. Pero aún así, ¿crees que podrás escapar hoy? La mujer que sostenía el arco gritó. Obviamente, había visto a Anfei y Shimen Linglan y creía que eran los poderosos maestros de la raza humana, que estaban emboscados allí.